Listo. Ahora sí. Listo, gracias. Gracias, muchas gracias, Nicolás. ¿Listo? Ya. No. Ya, en la tabla periódica que hay números, ¿no es cierto? Números y letras. A ver, ¿qué más? Muy bien, David, muy bien. Los elementos químicos, ¿no es cierto? ¿Alguien más? Ah, muy bien, la tabla periódica, el cuadro que representa, ¿no es cierto? Claro. Es un cuadro que representa, ¿qué cosa? Un cuadro que... Esto no van a copiar, ¿ah? Esto no van a copiar. Lo que van a copiar es lo que hago en la pizarrita. Un cuadro que representa los elementos, ¿no es cierto? La pizarrita nada más se va a copiar, ¿no es cierto? Debe ser una hojita nada más. Listo, ¿qué más? ¿Qué más? Leí algo más ahí. También, muy bien, pero es un conjunto de datos, ¿no? Es un conjunto de datos, ¿cierto? Conjunto de datos. Pueden hablar también, ¿ah? No solamente escribir, pueden hablar. Ya, Natalia muestra los elementos ordenados, ¿no? Eso es todo una tabla que muestra los elementos ordenados. Eso es en síntesis todo lo que se puede ver muy bien. Elementos ordenados. ¿Sí? Muy bien. Ya, muy bien. Buenas ideas, alumnos. A ver, vamos a ver un videito para que nos haga ver un poquito de la tabla. En Colombia es educación para todos. En el pasado, a pesar de conocerse algunos materiales, como el oro, la plata, el mercurio, el cobre y el plomo, no se tenía la noción de que dichos materiales eran elementos químicos de la materia. El primer descubrimiento de un elemento fue en el año de 1669, cuando el alquimista Henry Brand descubrió accidentalmente el fósforo al intentar convertir metales como el plomo en oro puro, algo que por supuesto nunca logró. ¡Qué hombre tan loco! Pero bueno, eran las creencias de la época. Luego, en el siglo XVIII, empezaron a surgir nuevos descubrimientos, principalmente los gases como el hidrógeno, el nitrógeno y el oxígeno, además de empezarse a consolidar el término elemento. Antoine Lavoisier, famoso químico, biólogo y economista francés, es considerado el padre de la química moderna. Hizo grandes aportes, entre ellos la lista de sustancias simples, donde aparecían 33 elementos, agrupándolos en gases, metales, no metales y tierras. Todo esto en un intento de sistematizar los 33 elementos descubiertos hasta ese entonces. Veamos la lista más de cerca. Siguiendo los pasos de Antoine, encontramos al químico alemán Johann Wolfgang Reich. Él, a principios del siglo XIX, notó el parecido que existía entre ciertos grupos de 3 elementos. A estos grupos de 3 les llamó tríadas, como las tríadas del litio, sodio y potasio, el calcio, estroncio y bario, y el cloro, bromo y yodo. A finales del siglo XIX, el químico inglés John Newland señaló en una serie de documentos que cuando los elementos se enumeran de menor a mayor peso atómico, las propiedades físicas y químicas parecidas se repiten en intervalos de 8. Esto fue llamado la ley de las octavas. Pero cuidado, no se debe confundir con la ley del octeto. Veamos las octavas. Los elementos de una misma columna tienen propiedades físicas y químicas parecidas. Casi simultáneamente, en 1869, el ruso Dmitri Mendeleev publicó su primera tabla periódica. Esta tabla agrupaba los elementos en grupos de 8, cada uno con propiedades químicas y físicas similares. Además, dejando casillas libres para los elementos que faltaban por descubrir.
Incluso predecía las propiedades de estos elementos faltantes. No obstante, esta tabla presentaba problemas. Se debieron integrar los gases nobles, las tierras raras o lantánidos y actínicos y elementos radioactivos. La tabla quedó de la siguiente manera. A medida que el tiempo pasaba, más y más elementos eran descubiertos hasta tener la tabla que hoy día conocemos. La IUPAC, Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, por sus siglas en inglés, es la autoridad a nivel mundial para la denominación de los elementos y compuestos químicos. En la tabla periódica tenemos a los elementos alcalinos, a excepción del hidrógeno, los alcalinos tierreos, los metales de transición, las tierras raras, los no metales, otros metales halógenos y gases nobles. Recapitulando, se puede encontrar el símbolo, el número atómico, la masa atómica, entre otras propiedades, de todos los elementos conocidos hasta ahora en la tabla periódica de los elementos químicos. Por ejemplo, para el elemento calcio, ubicado en el período 4, grupo 2, vemos que su símbolo es Ca y tiene masa atómica de 40,078 y un número atómico de 20, es decir, posee 20 protones. Los grupos van del 1 al 18 y se cuentan de izquierda a derecha. Por su parte, los períodos se cuentan de arriba hacia abajo y van del 1 al 7. En un grupo, las propiedades químicas son muy similares porque todos los elementos del grupo tienen el mismo número de electrones en su última o últimas capas. A estos electrones de las últimas capas se les llama electrones de valencia. Si tomamos como ejemplo los tres primeros elementos del grupo 2, el berilio, el magnesio y el calcio, vemos que todos tienen 2 electrones de valencia, o sea, 2 electrones en su último nivel de energía. Para el caso de los períodos, los elementos que pertenezcan a uno en particular tendrán el mismo número de capas o niveles de energía. Es decir, un elemento con 4 capas electrónicas estará en el cuarto período. Por ejemplo, los 3 primeros elementos del período 4, en su orden, potasio, calcio y escandio, todos tienen 4 niveles de energía a pesar de tener diferente número de valencia. Muy bien, ahí está un resumen de la tabla periódica, ¿no es cierto? ¿Sí? A ver con todos. Acá tenemos una tablita periódica. ¿Sí? A ver, ¿qué hemos entendido? ¿Este grupo cómo se llama? Metales ligeros. Y metales ligeros, pero tiene un nombre específico del grupo 1A. A ver, vamos. Acuérdense ya, a ver. Se llaman los alcalinos, ¿no es cierto? ¿Y los de acá cómo se llamarían? ¿Los alcalinos qué? Terreos. Muy bien, alcalinos térreos. Aquí una acotación, ¿sí? El hidrógeno no estaría acá, ¿no es cierto? El hidrógeno, los alcalinos comenzarían ¿desde dónde? Desde el litio, ¿no es cierto? No voy a hacer que ponga ahí alcalinos. Alcalinos. Desde acá. ¿Todo esto de acá cómo se llamaría? ¿Esta parte de aquí cómo se llamaba? Metales de transición. Muy bien. Hay que acordarnos, ¿ah? Voy a tratar de hacer un seminario para todos los grados, ¿está bien? En la parte de matemática, pero un sábado. Todos los grados están invitados, ¿ya? Sí, hay alumnos que tienen un potencial y lo podemos aumentar, ¿no es cierto? Eso ya viene de mi parte, no viene de la institución, ¿no es cierto? ¿Sí? Me gusta ayudar a los que quieren aprender. Vayamos. ¿Y los de acá cómo se llamaría? Tiene un nombre, ya, no lo dije ahí. Hablaban de los no metales, ¿no? ¿Este qué símbolo de quién es? El B, ¿de quién es? El Boro. boro, muy bien. Si es del boro, y esta línea de acá se va a llamar los boroides. ¿Este símbolo de quién es? Carbono. ¿Y cómo se llamaría? Los carbonoides, ¿no es cierto?
Familia. Familia de los boroides y familia de los carbonoroides, ¿no? Nitro. Por favor. Obvio. Ya listo. Miren qué bonito, ¿no es cierto? Este de acá sería el nombre de quién es. ¿De quién es ese nombre? Nitrógeno. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces sería de la familia de los nitrogenoides, ¿no? Nitrógeno. Ahora sí ya vienen. Estos de acá son conocidos. Estos se llaman los anfígenos. ¿Sí? Estos de aquí se llaman los halógenos, ¿no? Halógeno. Y lo que hemos siempre hablado, ¿no es cierto? ¿Cómo se llaman ellos? Siempre hablamos, ¿se acuerdan? Para la configuración cada rato. Gases nobles. Muy bien. Él se llama los gases nobles. ¿Sí? Esto se llama los lantánidos. Los lantánidos, todo este grupo. Los lantánidos y los actínidos, ¿no es cierto? Ellos son los más, los que tienen mayor reacción, ¿no es cierto? Casi tipo nuclear, ¿no? ¿Sí? Estos sirven para hacer las bombas atómicas, ¿no es cierto? ¿A alguien le gusta? También se llaman anfígenos o calcógenos. Muy bien. El de acá, ¿no es cierto? Calcógenos. Listo, muy bien. ¿Qué tienen de similar estos metales? A ver, el cobre, la plata y el oro. ¿Qué tienen en similar? A ver. ¿Qué tipo de metales serían ellos? El de acá. Cobre, plata y oro. ¿Para qué sirven esos? Para conducir la electricidad. También conducen la electricidad, pero tienen una cosa útil en nuestra vida cotidiana. Siempre hablamos del oro y la plata. ¿Para qué sirven? Aparte de conducir. Son buenos conductores, ¿ah? Eso sí, ni hablar. Son los famosos metales de... Dúctiles. Son dúctiles también, pero son metales de acuñación, ¿no es cierto? Es donde hacemos mayor que hacer monedas, ¿no? Barras de oro, ¿no es cierto? Ese es en resumen la tabla periódica, ¿no es cierto? Acá hablan de la triada. ¿Qué tiene esta fórmula de la triada? Quiere decir, en la triada quiere decir, ¿no es cierto? Como ya lo vimos en el video, más resumido, que el del medio, el peso atómico del elemento medio va a ser la semisuma de los otros dos, ¿ya? Digamos el externo y el más interno, ¿no es cierto? Entre dos. A ver, si yo digo que el externo, su masa atómica, su peso atómico es 30. Y del interno, su masa atómica es 20. ¿Cuánto será el peso atómico del medio? Rapidito, ustedes son inteligentes. 25. Muy bien. 20, 25. Muy bien, 30 más 20 entre 2. Sería 20. Eso tampoco nos van a copiar. Estas son solamente propiedades, ¿no es cierto? No tenemos mucho tiempo, ya lo hemos visto en el videíto, ¿sí? Yo lo que quiero que aprendan es, acá está la clasificación, ¿no? Esto es de un hélice, ¿no es cierto? Lo ordenó de forma de hélice. Y esto es del ruso, ¿no es cierto? Que trató de decir que ciertos átomos o elementos que venían iban a tener una propiedad parecida, ¿no es cierto? Y ahora sí, vayamos a la partecita que quiero que me cojan. ¿Sí? Vamos. Primero, vamos a aprender nosotros a ubicar en la tabla periódica el periodo y el grupo. ¿Está bien? Hay una regla, ¿ya? Periodo y grupo. Eso va a ser lo que tenemos que aprender hoy día. Periodo y grupo. Si nos gana el tiempo, recuerden que solamente hasta las 2:30 hacemos la clase y tomamos lista. ¿Está bien? Listo. Acá en el periodo es simple. ¿Quién lo va a denominar el periodo? El nivel. Nosotros ya sabemos qué es el nivel, ¿no es cierto? El mayor nivel va a ser el periodo. Y el grupo tiene ciertas reglas. Si termina en S, ¿pertenece a qué grupo? Al grupo A. Si acá profesor tuviera 1, ¿a quién pertenecía? Al 1A. Si tuviera 2, ¿a quién pertenecería?
al 2A. Los números que se van a poner va a ser en romano. Si terminara en P, también va a pertenecer al grupo, al grupo A. ¿Sí? También pertenece al grupo A. Miren lo que voy a hacer. Supongamos que terminó en P1. Sería el S más lo que tiene el P. En el S tenía 2. Siempre que si llegamos al P tiene 2. Y en el P tendría 1. ¿Cuánto sería la suma de ellos? 3. Y ese sería en romano, profesor. Si termina en P1 sería 3, pero en romano, en 3. Si terminara en P4, digamos, ¿cómo sería? 2 más. S2 más P2. 2 más 4. 2 más 4. 2 más 4, ¿cuánto es? 6. Y eso sería, ¿no? 6, pero en romano. Sería grupo, ay, perdón. 6 en romano es una B y un palito, ¿no es cierto? Grupo 6. ¿Hasta ahí entendieron? A ver todos. Sí, profesor. Listo. profesor. Ya sabemos configurar, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría ahora si terminara en D? En D hay ciertas reglas, ¿ya? Si termina en D. Si termina en D, hay varias reglas. ¿Sí? Miren, si termina en D1, ¿está bien? Es un D en D1. ¿Sí? Dice que vamos a sumar el S más el D. ¿Cuánto sería entonces? ¿Alguien que me diga? Siempre en el S hay 2. 3. Muy bien. ¿Sería cuánto? 3, ¿no es cierto? Pero en romano, que sería 3, ¿no es cierto? Pero el grupo que termine en D sería el grupo B. ¿Está bien? Sería el 3B. A ver, ¿todos entendieron? Sí, profesor. Si terminara, digamos, en D2, ¿cómo sería? Sería 4. Sería 2 más 2. 2 más 2, 4. 4. Pero en romano. En el grupo B. Sí, muy bien. Ahora seguimos bajando. Todo va a ser bonito hasta que llegue al 8. Para que llegue al 8 tendría que terminar en D6, ¿no es cierto? ¿Cómo sería? 2 más 6 sería 8 en romano. 8, muy bien. 8 en romanos. 8B. Miren, si termina, ya vamos a terminar y hay ejemplitos. Si termina en D6, termina en D7, termina en D9, todos ellos que terminen, es lo único que va a ser 8B. ¿Está bien? 2 más 7, profesor, es ¿cuánto? 9. Pero 9. termina ¿en qué grupo? En el 8B. 9, ¿cómo sería? No, perdón, acá tendría que ser 8, me pasé uno. 8, ¿más cuánto? Más 2. Gracias. 2 más 8. Gracias, gracias. 2 más 8. ¿Cuánto sería eso? 10. Y eso también sería el 8D. ¿Está bien? Ahora, ¿saben que el D cuántos electrones puede tener como máximo? Díganme. 8. No, el D no tiene como máximo 8. ¿Cuántos tiene? Es un nivel D. Ustedes saben, siempre lo han puesto. 10. 10. Todavía me faltaría 2, ¿no es cierto? ¿Sí? Si termina en D9, ¿cómo sería? 2 más 9. Pero en vez de poner 11, vamos a colocar ¿qué grupo? El 1B. Cosa rara, ¿no? Si termina en D10, ¿cómo sería? 2 más 10 sería 2B en romano. Muy bien. 2 más 10 sería 12.
pero ese 12 sería 2B. ¿Qué tal? ¿Entendieron? A ver todos. Sí, profe. ¿Cierto o no? Esto en los exámenes de admisión no te preguntan mucho de Daubenier ni las octavas. De frente te dicen, tal elemento está en tal grupo, tal columna, en qué número atómico. Por eso tenemos que acordarnos. Cuando es 1, desde el 1 va a correr normal. ¿Hasta qué número? Hasta el número D7. Diré hasta el D5. ¿Está bien? Hasta el D5 va a ir normal. Ahora, en D6, D7, D8, todos van a terminar en qué, don, qué? En el 8B. Cuando termina en D9, ¿en dónde va a terminar? En el 1B. Y cuando termina en el D10, ¿en dónde va a terminar? En el 2D. 2B. ¿No es cierto? En el S sí. En el S y en el P terminan en el A. Cuando es S, de frente 1A. Cuando es S2, 2A. Pero si termina en P, se le va a sumar un S que tendría 2, ¿no es cierto? Y saldría 3A. Si termina en 4, igualito. Todos ellos del P solamente van a sumar ¿cuánto? Más 2 y te va del grupo. Ya, muy bien. Ahora sí vayamos a los ejemplitos, ¿no? A ver, a ver. Hallar en la tabla si tiene 18 neutrones. ¿Sí? Esta parte, cuando lo ponen acá, es el número de los neutrones. ¿Está bien? Pregunto, ¿cuánto vale X al toque? Lo que sea matemática. ¿Sí? 21. A ver, vamos a verlo. X más 3 es igual a 18. ¿Cuánto vale X? 15. El X vale 15. Entonces, ¿cuánto vale su número atómico? Ve rapidito. Número atómico. 12. 12. Muy bien. Sería X menos 3, que sería 15 menos 3 sería 12. Nos dicen que es un elemento que no tiene carga, ¿no? Porque acá no veo ninguna carga. Si tiene Z que cumple un átomo, el famoso ¿qué? PES. PES. Eso quiere decir si tiene 12 de número atómico, ¿cuántos electrones tiene? 12. ¿Cuántos protones tiene? 2. 12. ¿Qué vamos a configurar? ¿El número? 12. ¿Por qué? Porque se configura de los electrones. A ver, como un rayo configuremos ya. Miren. 12 al toque. Un S2, 2S2, 2P6 y 3S2. A ver, ahora voy a preguntar, ¿ya? A ver, ¿a qué nivel pertenece? Al ojo. ¿A qué periodo pertenece, diré? ¿A qué periodo? A ver, ¿a qué periodo pertenece? El periodo es igual al mayor nivel. ¿Quién es el que tiene mayor nivel? Dígame. 3S2. Sí, este es el último, pero el que tiene mayor nivel, ¿quién es? El número Ok. 3. O sea, el periodo sería 3. Ahora quiero saber el grupo. ¿A qué grupo pertenece? ¿En dónde está terminando? Dígame, ¿en dónde está terminando? En S. Claro, está terminando en el 3S2. Profesor, yo no veo ningún 3 por acá, entonces tiene que terminar en S2. Si termina en S2, ¿a qué pertenece? ¿A qué grupo? ¿Al grupo A o B? Grupo A. Muy bien. ¿Y qué número? 2 en romanos. 2 en romano. ¿Entendieron? Ya, vamos a la siguiente, ya, rapidito. El periodo y el grupo para el sodio. ¿Eh? Configuramos, repito, como el de antes, ¿ya? A ver. Muy bien, Cristian, muy bien, Adriana, muy bien. Vamos, repito. Un S2, 2S2, 2P6, 3S, ¿cuánto? ¿Cuánto? ¿Ese cuánto?
S1. S1, ¿no? Miren, 2 más 2, 4, más 6, 10, más 1, 11. ¿A qué periodo pertenece? Rapidito. Rápido. Periodo 3. 6, el más grande, profesor, al periodo 3. ¿A qué grupo pertenece? Está terminando en S. A ver, un alumno ya lo dio la respuesta. Muy bien, pertenece al grupo A. Pero en romano, ¿cuánto sería? 1. 1, porque solamente hay uno. 1. ¿Sí? Yo sé, en la mañana vamos a ver más ejemplos y se van a darse cuenta más rápido. A ver el de acá. Del cromo, 24. Comenzamos, repito, ¿ya? Un S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, 3 P6, 4 S2 y 3 de cuánto? ¿3 de cuánto? 3 de 4. Muy bien, 3 de 4, muy bien. 3 de 4, ¿no? Pregunta, ¿a qué nivel pertenece? ¿A qué periodo pertenece? Repito, ¿cuánto es? Periodo 3. No, no es el periodo. Tienen que ver el más grande, el nivel más grande. 4 S2. 4, muy bien, muy bien. Pertenece a 6B. A ver, vamos a verlo. Hay alumnos que ya lo dijeron, pertenece al nivel más grande. Veo 1, 2, 3, el que sería el 4, ¿no? Entonces pertenece al periodo 4. Termina en D, ¿qué debo hacer en D? Si termina en D, ¿cuál es la regla? Sumar, ¿no es cierto? 2 más. Más D, muy bien. 2 más 4. ¿Cuánto es 2 más 4? 6. 6, ¿no es cierto? ¿Y en romano cómo sería todo el grupo? Digan. Muy bien. 6 en romano. Claro, 6B en romano. ¿Entendieron, alumnos? A ver todos, ¿entendieron? Sí, profesor. ¿Cierto, no? Sí, profesor. Sencillo, ¿no? Esto a algunos todavía les hace zapatear. Como ustedes han aprendido bastante configuración, ya listo. Vamos a seguir avanzando, pero ahora vamos a pasar lista, ¿ya? Es la única manera de saber a mis alumnitos que están aquí, ¿no es cierto? Ya. A ver, solamente los que tienen cámara. Y a ver, un ratito. Ojalá que se pueda, ¿ya? Voy a pasar rapidito con ellos. A ver. Ya, con ellos voy a pasar primero la lista. A ver. Porque han llegado temprano, ¿no es cierto? Listo. ¿Vieron cuántos problemas tenemos con los alumnos que no han... He mandado a algunos alumnos que lo tengo considerado porque tienen una nota de 20 y les falta tarea. A los otros que no tienen ninguna tarea ni les he molestado, ¿ya? En el segundo trimestre esperemos que reaccionen, ¿no es cierto? Ya, vamos a pasar primero a los alumnos que han llegado temprano. ¿Está bien? En orden, ¿ya? Brian, Mijael. ¿Brian y Mijael se encuentran? Sí, profesor, sí. ¿Cámara prendida? No, ¿no es cierto? Listo. Adriana Sosa, ¿se encuentra? Adriana. Presente, ¿Se encuentra profesor. Adriana? Presente, profesor. ¿No tienes cámara prendida, no, Adriana? No. Ya, muy bien. Nicolás. Nicolás. Sí, profesor. Nicolás Acuña. Sí, profesor. Muy bien. Piero. Presente, profesor. Muy bien. A ellos son los que le paso primero a la lista, ¿no es cierto? Muy bien, también tiene cámara prendida. Yomar Antonio. Presente, profesor. Antonio, ¿cuál es tu apellido? Piña Muy- Tuesta, cámara profesor. prendida, ¿no? Muy Sí, bien. profesor. Tatiana Rodríguez. Presente, profesor. Cámara prendida, Tatiana. Sí, profesor. Muy bien, Rodríguez. Muy bien. No es posible que ellos que llegan temprano, vamos a darle orden. Brigitte Samantha González.
Presente, profesor. ¿Tienes cámara prendida, no, Brigitte? Sí, profesor. Muy bien. Apellido González. González Morán. Muy bien. ¿Sí? Luego viene Nicole Bernaola. Nicole. ¿Se encuentra? Presente, profesor. ¿Cámara prendida, Nicole? Sí, profesor. Muy bien. Isle Ángel Vera. Presente, profesor. ¿Cámara prendida? Sí. Sí, ¿no? profesor. Muy bien. Richard Levy Quispe. Richard. ¿Richard se encuentra? Richard. Paola Laván. Paola. Profesor. Presente, profesor. ¿Cámara prendida, Paola? No. Por favor, hay que arreglar eso. La siguiente semana solamente va a haber 12. Gabriel Arone. Gabriel. ¿Se encuentra Gabriel? Tampoco. Abel Vilca. Abel Vilca. Abel Vilca. ¿Se encuentra Gabriel? ¿Abel Vilca? No. Cristian Ramos. Cristian Ramos. Presente, profesor. ¿Cámara prendida, Ramos? No, profesor. La siguiente semana 12, ¿ya? Jocelyn Acosta. Jocelyn, ¿se encuentra? Junior Smith. ¿No hay cámara prendida todavía, Junior? Ya, muy bien. Por favor, la próxima, si no que se comunique tu mamá nomás. Tú eres un alumno que siempre está. ¿Está bien? No te preocupes. Vamos a arreglar eso, ¿ya? Ella será tu hermana, ¿no? ¿Cómo? Giselle. Giselle. Sí, profesor. ¿Cámara prendida, Giselle? Sí, profesor. Ya, muy bien. Adriana Gamarra. Adriana. Profesor. ¿Cámara prendida, Adriana? No, profesor, está malograda. Yo le dije a mi mamá que se comunique con usted para hablar de ese tema. Ya, que me mande mensaje, yo le devuelvo la llamada, ¿ya? Ya, profesor. No se preocupen, hay alumnos que están aquí presentes y yo siempre voy a ayudarlo, ¿no? Ahora sí, comenzamos a todos, ¿ya? Llamar, ¿no es cierto? Jennifer no se encuentra. Joaquín Aarón. Joaquín. Joaquín Aarón. Alex Dairon. Alex Dairon. ¿Se encuentra Alex Dairon? Xiomara Alexandra. Xiomara. Presente, profesor. Cámara prendida. Xiomara. Sí, profesor. Brian Quispe Jaramillo. Brian. Mía Torres. Mía. ¿Se encuentra? Fabricio. Maite Vargas. Fabricio se encuentra. María Estrella. María Estrella se encuentra. Alumna. Stephanie Dayana. Presente, profesor. Cámara prendida. Sí, ahorita está prendida, profesor. Ya. Noé Adrián. Noé. Presente, profesor. Cámara prendida, Noé. No. Ya, muy bien. Siguiente semana va a ser 12. Rodríguez Mendoza. Jesús Abel. Otra llamada, no. Roosevelt. ¿Se encuentra Roosevelt Alcántara?
Manuel Puicón, Avellaneda. Presente, profesor. Cámara prendida, No tengo. que se comunique tu mamá o tu Ya, papá, profesor. ¿ya? Por favor. ¿Sí? Ávila Mayorit, Presente, profesor. cámara prendida, ¿no? Sí, profesor. Ya. David Cabrera. David Cabrera, Carlos David Cabrera Ruiz. Presente, profesor. Cámara prendida, David. Sí, profesor. A ver, David, ¿a dónde estás? Ya, muy bien, muy bien. Disculpa. Pero no llegaste temprano. Solamente los que llegan temprano tienen 20, ¿ya? Raúl Sí, perdón, Efraín profesor. Sandoval. Raúl, ¿se encuentra? Raúl. Así más rápido. Neisser Ardeli Jauregui. Lagua Tevez Jesús. Tevez Jesús. Damaris Sosa. Sosa Morales Damaris Adriana. Presente, profesor. Cámara prendida. No. Por favor, trata de arreglar eso. Aunque tu papá se comunique con tu mamá ya. Z. Alessandro Vicente. Set. Sí, pero no estabas en la foto, Set. Ya ahorita, Richard, ahorita arreglamos. No tienes cámara, Richard. Y Set. ¿Se encuentra Set? Sí, ¿no? Ya. Heli Sarabia Vilca. Y a ver, Sosa. ¿Llegaste temprano? Ya. Ya. ¿Alguien que me falte? Falta un alumno, creo.